Miren y vamos a charlar directamente con Marianela López. Pensemos en una escuela, a la cual asisten una gran diversidad de estudiantes. Cada uno aprende de manera distinta, con sus propias fortalezas y ritmos. Pero, a pesar de estas diferencias, todos reciben la misma enseñanza, como si un único método sirviese para todos. Esto puede resultar en desmotivación y limitar el potencial de cada estudiante. Pero esto no es culpa de la escuela. Conocer la forma única de aprender de cada estudiante demanda una cantidad de recursos tan grande que pocas escuelas pueden hacerlo. Pero, ¿qué pasaría si pudiésemos facilitar este proceso? Les presentamos Empujón, un sistema de inteligencia que actúa como aliado estratégico para escuelas, ayudándoles a conocer en profundidad a cada uno de sus estudiantes, para que así puedan acompañarlos con precisión. Para ello, comenzamos por algo esencial: medir y entrenar la fluidez lectora. Con rigor científico y en minutos, obtenemos datos sobre velocidad, precisión y entonación de lectura. Esto nos permite comenzar a construir un perfil único para cada estudiante y así poder ofrecerle un entrenamiento a medida que le ayude a mejorar sus habilidades, abriendo así el camino a una educación de precisión. Empujón, porque cuando entendemos mejor, educamos mejor. Me encantó, qué bueno eso, qué bueno esas dos, esa frasecita final, cuando entendemos mejor, educamos mejor, qué bueno esto. Bueno, te veo, está emocionada, porque sé, bueno, Marianela es una gran amiga, hace muchos años que nos conocemos, vi los inicios de este gran proyecto, Mari. Sí, exactamente. Entonces, aparte también porque sé, que me imagino que tu emoción también te lleva a recordar esos primeros pasos y por qué arranca o por qué empieza a darle vida o empezás a darle vida a este gran proyecto, esta gran herramienta, Empujón. Marianela López es CEO y fundadora justamente de Empujón. Contanos cómo arranca esto, por qué, yo decía recién que a raíz de una situación personal tuya, empezás a darle vida a esta herramienta maravillosa para mí. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es muy importante poder charlar estos temas y difundirlos. Sí. Yo comienzo el desarrollo de Empujón tratando de resolver un problema personal, familiar. Uno de mis hijos tiene un diagnóstico que para la educación es complejo, que es síndrome de Asperger y dislexia severa de origen fonológico, lo cual hizo que yo tomara muchas decisiones arriesgadas, desescolarizar, hacer homeschooling, pedagogías libres. Y cuando volvimos a la educación formal, su acompañante de apoyo a la inclusión, que había sido un pilar emocional y lo seguía haciendo, ya no tenía las capacidades y las habilidades para adecuar el material que él necesitaba en la secundaria. Con un vínculo sobre las neurociencias, las ciencias del comportamiento, que también tiene que ver mucho con poder dar este apoyo y empezar a trabajar con grandes modelos de lenguaje, inteligencia artificial. Desarrollé un primer modelo que lo que hacía era tomaba el PDF del docente y con algunas características que conocía de Amador, por haber estado al frente de los equipos, podía generar material adecuado en segundos para cada una de las materias. Así que el motor fue resolver este problema que teníamos personal, exactamente, era cómo lográbamos poder, sobre todo, también dar recomendaciones curriculares a los docentes de cómo acompañar algunos ajustes muy sencillos, pero que tienen una sensibilidad muy alta en la educación, como por ejemplo tamaño de la letra, que en algunas dislexias es fundamental, o por ejemplo simplificación de las consignas, algún uso de recurso visual. Y bueno, la verdad que los primeros resultados fueron muy interesantes y empezamos un camino de investigación que nos abrió las puertas el colegio ISEI. En el ISEI hiciste. ¿2 años estuvieron allí? Sí, 2 años estuvimos trabajando con ellos. La verdad que fue un proceso de mucho enriquecimiento para el proyecto, que además rápidamente tuvo más gente y profesionales de altísimo nivel, que yo creo que tienen mucho que ver en el aporte. Gabriel Quintero es bioingeniero y Fredo Landaveri es diseñador. Ellos se sumaron primero y después Gabriela Herrera, que es psicolingüista, y ella es quien está... Una genia. Sí, una genia total. Una genia total. Sí. Me la han referenciado. Sí, mucho. Sí, es realmente una genia.
Y en el primer proyecto, en la primera parte de investigación, encontramos algunas barreras en el sistema educativo que tenían que ver primero con la falta de datos de alta calidad para alimentar grandes modelos de lenguaje. Esta pregunta que nos hacemos, ¿cómo va a repercutir la IA en educación y en el uso diario? Entonces, nosotros empezamos a entender que la ciencia de datos es fundamental, tener datos de alta calidad, precisos y sobre todo objetivos. De cada alumno, era. De cada alumno, exactamente. Es muy loco que eso te lo dé la lectura. Nosotros empezamos por la lectura, primero porque nuestra provincia está muy avanzada en esto y es uno de los grandes objetivos. Y un poco después, haciendo match en relación a estas habilidades, fluidez y comprensión lectora va a ser una habilidad clave para poder hablar con grandes modelos de inteligencia artificial. Hoy saber dar una indicación y después, sobre todo, tener esta habilidad adquirida para poder procesar todo ese volumen de información, discernir. Armar los prompts, que le tenés que decir claro para... O incluso o cuando vos recibís, ya no es leo un gran libro y busco. Hoy vos recibís tal vez muchos resúmenes, muchos procesos de información y vos tenés que elegir de una manera profunda cuál es la mejor opción y a partir de eso. Entonces sabemos que eso va a ser una habilidad clave en el futuro, que no se va a perder. Con esta primera barrera, la segunda barrera que encontramos fue que los sistemas no interoperan, entonces los docentes están tremendamente agotados de usar diferentes herramientas en el sistema educativo que no coordinen el dato y ahí también la inteligencia artificial es un punto clave. Y después los estudiantes que nos decían, si yo solo recibo material personalizado, eso no deja de mostrarme que solo yo soy distinto y este modelo de todos somos iguales se termina no cumpliendo. Hicimos el primer pivot de nuestra herramienta, ya con un grupo más grande, y creamos un modelo que logre personalizar la educación. Entonces hoy podemos atender a todos los estudiantes desde alguna condición o discapacidad hasta altas capacidades, que también son estudiantes que muchas veces quedan desatendidos o no reciben lo que necesitan porque en el modelo que estandariza todos recibimos, bueno, todos aprendimos la misma fotocopia para todos. Exacto. Y nosotros entendimos que hay incluso detalles que podemos personalizar, como el tamaño de la letra, que cada estudiante necesita algo diferente. Y empezamos... Eso, qué loco. Sí, porque totalmente. Imagínate, pero claro, ¿cómo lo puede saber la docente? O sea, sin un estudio, este laboratorio que ustedes han hecho justamente para llegar a estas conclusiones. Y Fluidez Lectora nos dio esa base. Nosotros hoy, con nuestro aplicativo que ha automatizado esa medición, lo primero que hacemos es saber cuál es el tamaño de la letra de ajuste del estudiante, pero si pasa un porcentual de límites de tamaño grande de la letra, abrimos un test de agudeza visual y podemos medir agudeza visual y daltonismo, que ese dato es fundamental para el docente, cambia las estrategias, un estudiante daltónico a un estudiante sin esa condición. Ay, qué loco, claro, todo. Qué preciso, qué preciso todo. ¿Y de primer grado? Porque también en primer grado tenés una nivelación donde los docentes, algunos esperan hasta mitad de año, porque también el que cumple en junio no tiene el mismo avance que el que cumple en enero o febrero. Es el más chiquito del curso. Bueno, todos esos nosotros constantemente estamos trabajando en diferentes líneas de investigación porque hay muchos procesos que incluso no existe, y algo que habla el equipo constantemente es que muchas veces tenemos que correr algunas como fronteras del conocimiento, crear ciencia y a partir de ahí seguir trabajando. De hecho, hoy en Fluidez Lectora estamos trabajando con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y con la Universidad de Guerrero en poder tener el dato de fluidez lectora, sobre todo en los perfiles de ingreso a la universidad, que ese dato no existe, y después colaborar con un dato regional porque los grandes transcriptores que usamos, YouTube, que te transcriben, no hacen lo que nosotros necesitamos, entonces lo que buscamos es la equidad dialectal, que nuestro modelo no penalice por errores de regionalismo. Entonces si yo digo yo... claro, porque hablamos diferentes. Exactamente. Así que esa es una de las líneas de investigación en las que tenemos que profundizar, entrenar modelos de inteligencia. Una vez que empezamos a entender cómo datos de alta calidad podían decirnos, ya no, porque ¿qué pasaba al principio? Si yo también trabajo con la etiqueta TEA, TDAH, puedo tener una referencia parecida, pero un docente, y esto los docentes lo saben muy bien, han tenido este año un estudiante con TEA, pero el año que viene si tienen otro estudiante con TEA, sabe que es directamente diferente, que es otro estudiante, tiene otro perfil, otras capacidades y otras dificultades. Entonces, la escuela profesional acá no hay dos TEAs iguales. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para entender eso? Nos propusimos crear el mapa de procesamiento mental del estudiante y poder tomar datos de cómo procesa funciones ejecutivas, memorias,
y con fluidez empezamos a armar ese mapa. Una vez que teníamos eso, también creamos los entrenadores para que estas habilidades mejoren. Esto nace con una persona como Gabriela, que tiene más de 30 años en la clínica, y lo que hicimos es ciencia aplicada llevada a tecnología educativa. Y con todos esos datos que ya tenemos del estudiante, creamos una historia educativa, análoga a la historia clínica, que pueda contener la historia de aprendizaje del estudiante, también los ingresos, y dando este lugar a la educación inclusiva, que yo creo que ahí es donde está nuestro foco. ¿Cómo podemos hacer un aporte real para que la educación inclusiva no deje de ser un deseo, sino que realmente sea una nueva forma, un nuevo paradigma dentro de la inclusión? Pero aparte acá ayudándose mucho con la inteligencia artificial. Esto que viste que uno se asusta, decir, uy, ¿qué viene? Digo, en esta manera suma de una manera, pero importantísimo para hacerla, para lo preciso que se necesitan, ¿no? Los datos. Sí, nosotros hablamos de inteligencia artificial ética y responsable. Eso también es muy, muy importante. Cómo creamos una inteligencia artificial pedagógica que entienda la escuela como una organización y que además todas las personas que forman parte de este ecosistema nutran y se alimenten de una inteligencia artificial que conoce cuáles son los marcos. Entonces nosotros trabajamos, nuestra inteligencia artificial conoce el marco legal nacional, provincial, todo, ingresa a los documentos de la escuela y desde ese lugar se convierte en un gran asistente de los docentes, porque nuestro sistema está al centro, el docente, para poder ser un referente y un acompañante pedagógico y sobre todo resolverle el tiempo en crear este material personalizado para cada estudiante de manera multimedia modal, videos, podcasts, evaluaciones en segundos. O sea, eso es lo que nosotros buscamos. ¿Pero va acompañando al estudiante o debería debería ser parte de su día a día? Nosotros hoy, trabajando con responsabilidad en modelos de inteligencia artificial, el diálogo con los estudiantes es a través de las mediciones, los entrenamientos y algunos feedback que les preguntamos sobre cómo se sienten, cuáles son los temas que les interesan para hacer las lecturas y después si tienen alguna dificultad en los entrenamientos, que además se personalizan cada vez que el estudiante entrena. El sistema es un gran agente, una tecnología muy profunda. Rearma el plan y personaliza nuevamente cómo es el tiempo de entrenamiento. Se entrena en sus casas o en la escuela a través de tablet, celular y computadora. Y toda esa información se carga en dashboard muy simples e inteligentes donde el docente ve el progreso y la mejora de cada estudiante, con datos muy precisos y claros de cómo. Esto que hace el agente lo alinea a los objetivos y a las estrategias pedagógicas de la escuela, del docente, y podemos ver cómo se va cumpliendo este programa en común con la escuela. Con la escuela. Mari, hay preguntas. Sí. Hola chicos, ¿qué factores pueden motivar a un joven a continuar con sus estudios cuando enfrenta dificultades personales o económicas? Después, hola Gisi y Marianela, ¿qué estrategias podrían implementarse para apoyar a jóvenes que han perdido el interés por estudiar? ¿Cómo pueden las nuevas tecnologías ayudar o dificultar el compromiso con el estudio? Con respecto al tema de hoy, entiendo que hoy todo está difícil y hablando de alumnos y maestros, los papás están desconcertados porque la primera escuela es la casa y en la escuela terminamos de aprender. Dice, mi nieta sufrió unas semanas atrás bullying por sus compañeras y también de la maestra, una situación difícil para una niña de 11 años que ya está en proceso de recuperación. Hay situaciones que superan a los niños y a las familias, pero no sigan haciendo estas cosas besos. Bueno, se va mezclando también ahí un poco las diferentes cuestiones que también pasan por lo emocional. Hola chicos, todos los días almuerzo con ustedes, los tiempos han cambiado, los docentes son mal pagos, problemas familiares, económicos, mentales y adicciones, entre otros, y no hay ayudantes terapéuticos por las obras sociales. ¿Cómo hacemos? Los más pobres son el reflejo de esto. Sí, a ver, la verdad que los mensajes hablan de una realidad primero estructural, de un sistema educativo que necesita un cambio, y después las familias que necesitan un apoyo diferenciado en inclusión educativa, o estudiantes que realizan inclusión educativa tienen muchas más barreras que buscamos nosotros solucionar y hacer que nuestro sistema se adecue a la necesidad y no que estudiantes y familias con necesidad se estén adaptando constantemente para encajar en un modelo. Parte de lo que nosotros buscamos dar solución es conectar a este ecosistema entre
terapeutas externos, familias, acompañantes de apoyo a la inclusión, Claro. escuela y estudiantes para dialogar todos en una estrategia conjunta. Eso es complejo porque también hay que entender cómo y de qué manera esto se diseña y se trabaja en un modelo que ya lleva muchos años, décadas, siglos. Es que eso es el tema también, Exactamente. está medio desactualizado. A Digo, ver, a ver, no sé, yo te escucho hablar a vos, digo, esto también podría poner o podría traer nuevas formas de interactuar o nuevas formas de impartir los conocimientos a los chicos, porque los chicos no son los mismos, los de hoy no vienen motivados de la misma manera que cuando nosotros éramos chicos. Totalmente. Entonces vienen con otras necesidades, otra energía, otra, no sé, vienen mucho más abiertos, más avispados, digo yo, pero... no, y el paradigma, pensá cuando nosotros, yo siempre hago como este ejemplo, cuando nosotros íbamos al colegio, Sí. el manual Sí. Santillana de Acuerdo era tu ventana al mundo. Exacto. Y hoy un niño de 6 años tiene un conocimiento a nivel global a través de diferentes plataformas Sí. que le da. Entonces, este modelo de un docente como único impartidor de conocimiento también es distinto. Nosotros, ¿qué buscamos entender? ¿Cómo va a ser la transformación de ese rol docente? Y entendemos que a nivel humano, esa decodificación de lo emocional, la observación de alto nivel del docente, en eso trabajamos mucho. El docente es el primero que ve y quien entiende que ese estudiante está teniendo algo, por Sí. general la frase es esa, como que hay algo, ellos lo saben, lo entienden, buscan. Nosotros, ¿cómo les damos todas las herramientas para que cuando el docente tiene una observación con una herramienta como la nuestra, de alta calidad, pueda obtener datos y con ese nivel de informe, de screening, Claro. pueda hablar con equipos, con las familias, porque también esto hay que entenderlo, que se ven cómo hay una crisis en todos esas personas y Sí. sistemas que interactúan, que para las familias es muy difícil recibir que tu hijo tiene una condición. Yo te lo contaba antes, como el duelo del hijo sano, nadie se proyecta. Entonces, que la escuela pueda entender los tiempos del diagnóstico, los tiempos de cómo se acompaña, cómo cambian todas las... Pensá que son expectativas de larguísimo plazo, es como uno piensa... cómo ya se piensa la independencia, la autonomía, la Claro, cuando sea más universidad, grande. cuando sea más grande. Entonces, son procesos muy complejos que no sé cómo será de acá a 50 años, pero yo estoy segura que en el próximo corto plazo la inteligencia artificial nos puede traer mejoras a nivel de datos y de tomas de decisiones, pero el docente es quien va a seguir 100% al frente haciendo esa transferencia Sí. humana de Sí, conocimiento. más allá de Y que- teniendo este apoyo enorme con la IA. Ujú, Claro, porque más allá exactamente. del sistema y de la tecnología que nos va atravesando y que por ahí está esa disyuntiva, hasta dónde la usamos, hasta dónde no, países que dan marcha atrás con algunos sistemas. Bueno, Pero vos acá lo estamos decías, viendo que suma un montón. claro, bueno, y es decir, también el sistema, más allá de que se puede haber quedado en ciertas cosas como la fluidez lectora avanzado, que es lo que Totalmente. quieren también involucrar para la parte de matemáticas, que es Exacto. la otra que viene atrás. Total. Había un mensaje que justo tenía que ver con eso, si lo podemos poner y ya, no sé, me dirán El cómo último, andamos que con hablaba el de un nene tiempo. de El último, 7 un nene, años. ajá, dice que era mamá de un nene de 7 años con TEA. No lo Pero pude ver. no, bueno, reenvíamelo acá porque me quedé, justo lo quería leer para trasladárselo a Mari, pero no lo alcancé. O sea, que estaba prestando atención y viendo el mensajito, ahí me lo reenvía. Pero digo, esto también, porque digo, creo los docentes también tienen un gran desafío hoy con los chicos, con distintos, y aparte porque está abierto esto a poder observar distinto. Antes, bueno, como venga, vamos todos juntos, vamos por el mismo lado y el que pueda, puede, y el que no se quedará y repetirá. No sé, Mira. o dejará la escuela. Hoy 1 de cada 5 personas en el mundo es neurodivergente. En América Latina son más de 130 millones de personas. Pensá eso llevado al aula y un docente que sigue siendo el único para poder prestar atención, tiempos a la Total. demanda de cada estudiante, necesita apoyos tecnológicos y ahí es donde la tecnología se vuelve un gran acompañante en cuanto al docente y también para algunos estudiantes, porque las estrategias que puede realizar algunos estudiantes, nosotros vemos datos que son sumamente interesantes, estudiantes con... la dislexia tiene una penetración y un impacto grande en la educación porque nuestro sistema está todo transversalizado por alfabetización. Entonces, si justo tenés un déficit en ese lugar, todo tu trayecto educativo va a estar impactado. Estudiantes que solo con ajustes de tamaño de la letra y un traspaso, esto no pasa en todas las dislexias, esto Pero, claro, y un cambio de solo imprenta mayúscula pasa de ser un estudiante de la cola de su curso grado a un estudiante medio o fluido solo haciendo un ajuste de tamaño. Entonces, eso
sistemas como estos lo hacen segundo, conserva el dato, después a partir de ahí todas las tareas de ese estudiante van a preservar ese diseño. Entonces, creo que para nosotros es un desafío enorme, estamos trabajando un montón, hoy somos ya 10 personas trabajando en el desarrollo de Empujón y con muchas líneas abiertas de investigación, pilotos en Perú, en México. En México, justo ahora se está por dar una demo. Estamos haciendo un piloto en México. Mira, te lo traslado, tenemos que cortar, ya tenemos que cerrar, Maya, así lo más escueta, pero si no también podemos, hay un mail que está puesto en pantalla, ¿no es cierto? El mail de Empujón. ¿Sí? Para que se puedan comunicar cualquier persona que quiera, que esté viendo justamente esto, tenga una situación similar y quiera ver, porque, por ejemplo, acá, mira, dice, soy mamá de un nene de 7 años, diagnosticado TEA. Tiene memoria visual visoespacial y de alta capacidad y no saben cómo ha repercutido la educación normal para él negativamente. Le cuesta mucho escribir, pero es un gran lector. Aprendió a los 5 años. Personalmente hemos tenido que avanzar en casa en otros conocimientos con él, dice, porque es difícil lo tradicional para él. Esto vendría siendo totalmente clarísimo lo que vos decís. Siento muchísima empatía porque es un poco lo que me pasó, algo que se habla hoy es la doble excepcionalidad. Estudiantes con altas capacidades y alguna condición que tiene mucho impacto en el sistema educativo tapa estas altas capacidades y le lleva a una trayectoria educativa con muchísimo entorpecimiento. Ahí, digamos, exactamente lo que hablamos. ¿Cómo encontramos dónde están las potencias, dónde están las dificultades, qué reforzamos y de qué manera acompañamos? Piensen que también para que esto funcione tenemos que incluso trabajar en sistemas de calificadores y evaluaciones inclusivas que le enseñen y le simplifiquen al docente cómo se hace una adecuación para que un estudiante sea evaluado de la manera que realmente necesita y no sea subvaluado constantemente, porque eso es la frustración más grande de un estudiante en el sistema educativo. Total. Bueno, la verdad que es un temón, es como es muy interesante, pero cualquier persona, escuela, docente, que han estado viendo, que les interesó el tema y demás, te pueden escribir al mail. Nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo, de hecho, nuestra startup es una startup de desarrollo científico, entonces cualquier conversación está abierta y para nosotros es fundamental charlar con las escuelas y los docentes. Así que muchísimas gracias. Marianela, muchísimas gracias. Después vamos contando más, cómo avanza, cómo va todo esto. Sí, total, como decía Mari, no es solamente acá en Mendoza, sino en la Argentina y en Latinoamérica también están haciendo las pruebas. Así que bueno, avanzar con lo que más podamos. Muchísimas gracias. Para que todos nos sintamos realmente frente a una educación igualitaria, ¿no? En esto que cada uno pueda tener y recibir la educación como merece. Muchísimas gracias.